Queridos aragoneses, esta noche, mientras disfrutéis de vuestros seres queridos y nos acordemos de aquellos que ya no están con nosotros o que viven lejos de nosotros, se caerá la última hoja del calendario de un año histórico, el 2024. Este va a ser un año trepidante, en el que hemos tenido la oportunidad de vivir noticias que van a cambiar el futuro de Aragón. Y una vez más, los aragoneses hemos demostrado que somos gente noble, gente leal, solidaria y trabajadora. Este año tenemos razones de peso para sentirnos orgullosos de ser aragoneses. Y hemos aprendido a soñar con un futuro lleno de posibilidades y de oportunidades para todos. Este 2024, que hoy despedimos, ha sido y será para siempre el año de la ilusión y la prosperidad para los aragoneses. A lo largo de 2024 se han anunciado inversiones sin precedentes en nuestra tierra. Más de 40.000 millones de euros que dinamizarán nuestra economía y consolidarán Aragón como un lugar de referencia para España, Europa y el mundo entero durante las próximas décadas. Los últimos 12 meses constituyen un punto de inflexión para la economía aragonesa, que hoy se observa con admiración desde muchos puntos de España. Semejantes cifras de inversión reflejan la extraordinaria confianza que transmite esta tierra y sus gentes hacia quienes quieren que sus empresas crezcan en un entorno seguro, alejado de las estridencias y en las que predomina la paz social. Muchas de esas inversiones se agrupan en grandes áreas: la logística, la agroalimentación y la energía, en las que Aragón ya era un referente. A ellas se suman las grandes inversiones tecnológicas, llamadas a ser, por su poder transformador, un verdadero motor de cambio para nuestra comunidad. Hoy Aragón ha dejado de ser un mero espectador de estas innovaciones de vanguardia para convertirse en protagonista de una revolución tecnológica y económica que va a mejorar nuestra vida durante los próximos años. Esto supondrá una oportunidad inigualable en la generación de empleo y en la atracción de más empresas, una dinámica que irradiará a todo el territorio. La guinda del pastel, la noticia más esperada para nuestra economía, llegó este mismo mes, con el anuncio de la gigafactoría de baterías de Figueruelas. Una infraestructura que asegura e impulsa un sector estratégico para nuestra tierra como el de la automoción, al tiempo que diversifica nuestra industria a través de la fabricación de un nuevo producto que revolucionará nuestro transporte y nuestra movilidad. Por supuesto, esos 40.000 millones en inversiones tendrán a medio y largo plazo un impacto muy positivo en nuestra economía, que ya avanza a velocidad de crucero. No en vano, la economía aragonesa ha crecido un 3,5% en el último año y el paro casi se ha reducido en un 4% desde diciembre de 2023. Para no frenar esa gran inercia, seguimos sentando las bases para atraer más inversiones y crear más puestos de trabajo, poniendo a disposición de las empresas un nuevo catálogo de suelos industriales y desarrollando un ambicioso plan estratégico de la logística 2025-2040. Además, acabamos de aprobar una ley de energía que favorecerá el aterrizaje de grandes proyectos empresariales. La llegada de nuevos centros de trabajo genera un círculo virtuoso que va de la mano de inversiones públicas en infraestructuras y servicios. En este 2024 pusimos en marcha el Plan Extraordinario de Carreteras, que está renovando por completo más de 1.700 kilómetros de la red autonómica. La vivienda es y seguirá siendo a lo largo de estos años una de las grandes prioridades del Gobierno de Aragón. En un solo año ya hemos promovido 1.802 viviendas en municipios de todo el territorio con el Plan Aragón Más Vivienda. Una de las patas de este proyecto es el Plan 700, que impulsa la creación de viviendas públicas en nuestros pequeños municipios.
y el Pirineo Oscense va a concentrar buena parte de ellas. Hay que recordar que este sector, el de la nieve, supone el 7% de la riqueza de Aragón. La repercusión económica de los deportes de invierno va más allá de las estaciones de esquí. Revierte en hoteles, restaurantes y comercios de los valles. Es un factor económico de primer orden que estamos completando con el Plan Pirineos. Sin duda, un estímulo sin precedentes para las 4 comarcas más septentrionales de Aragón. Desde que comenzó la legislatura, el Gobierno ha querido colocar a Aragón en el centro del mapa de los eventos deportivos nacionales e internacionales. Por ello, debemos celebrar que un acontecimiento como el Mundial de Fútbol, que disfrutaremos en la Nueva Romareda, o la final de la Euroliga Femenina, que se disputará durante 3 años en el pabellón Príncipe Felipe, hayan elegido Aragón como sede. La promoción y el desarrollo de todo Teruel es otro de los objetivos primordiales que me marqué cuando llegué a la presidencia del Gobierno de Aragón. Por ello, hemos luchado y conseguido que el Fondo de Inversiones de Teruel se vea incrementado. Un paso clave para el impulso de proyectos transformadores en la provincia. Asegurar unos servicios públicos es otro punto fundamental para fijar población e impulsar la provincia de Teruel. Tras una espera que parecía eterna, los hospitales de Alcañiz y Teruel por fin entrarán en funcionamiento este próximo año. Las espléndidas perspectivas de Aragón y el conjunto de proyectos beneficiosos para los aragoneses requieren también de la adecuada participación del Gobierno de España. Una cooperación que debe plasmarse en la reforma de la financiación autonómica que atienda las peculiaridades de nuestra tierra. Aragón es una comunidad extensa, pero que sufre el lastre de la despoblación, la dispersión y el envejecimiento. Unas circunstancias que encarecen la ineludible prestación de servicios públicos más elementales. Así se lo recordé al presidente del Gobierno de España en la reunión bilateral que mantuvimos en octubre, una cita en la que conseguimos un incremento del FITE para que pasara de 60 a 86 millones y en la que pusimos sobre la mesa otras reclamaciones más que justas. En Aragón estamos abiertos al diálogo y a explorar acuerdos para alcanzar pactos de Estado en asuntos que consideramos clave, como la falta de personal sanitario, los flujos migratorios o la aplicación de las ayudas al funcionamiento empresarial al máximo legal. Pero como decía, el bienestar de los aragoneses depende en buena medida de que el Gobierno de la Nación no nos castigue por sufrir la despoblación con una merma continua y constante de ingresos para financiar nuestros servicios públicos, mientras privilegia al independentismo catalán con acuerdos injustos e inconstitucionales. Aragón no quiere ser más que nadie, pero tampoco vamos a aceptar ser menos ni recibir menos de lo que merece. Por ello, durante 2025 seguiremos alzando la voz contra la financiación privilegiada de Cataluña, ante el Gobierno de España y en cualquier foro y lugar donde sea necesario. Este año también nos ha dejado 2 noticias difíciles de asimilar. Me refiero al incendio de la residencia de Villafranca de Ebro y a la terrible dana que asoló la Comunidad Valenciana. Hoy es un día para acordarnos de los afectados y quisiera mandar un afectuoso abrazo a las familias de los 10 fallecidos en Villafranca de Ebro y más en estas fechas de recogimiento y reflexión. También me gustaría trasladar un mensaje de consuelo y esperanza a nuestros compatriotas valencianos y a todos los afectados por la dana. Estoy seguro de que todos los aragoneses han tenido en estos días un momento de recuerdo para vosotros. Las consecuencias de la dana sacaron lo mejor de nosotros, los casi 2.000 aragoneses que fueron a ayudar a reconstruir los pueblos arrasados por el agua son un ejemplo para toda nuestra comunidad. Y esa medalla de Aragón que recibían hace apenas unas semanas es un reconocimiento a la infatigable labor que llevaron a cabo desde el mayor de los compromisos solidarios. Queridos amigos, más allá de estas 2 tragedias, me gustaría que esta noche, cuando hagamos balance de lo que ha sido este año, honremos a los aragoneses que ya no están con nosotros. Todos han contribuido a crear esta tierra hermosa y noble llamada Aragón. Legataria
de una historia fecunda y dispuesta a proyectarse en un futuro de oportunidades e ilusión. 2024 nos deja grandes aprendizajes. Hemos visto que podemos alcanzar logros extraordinarios y mientras miramos hacia adelante lo hacemos con los pies en la tierra y el corazón lleno de esperanza en el porvenir. Porque ese futuro no depende solo de un chip o de una máquina. Es también, en esencia, una cuestión de valores, de los valores que los aragoneses sabemos honrar cada día. Honestidad, tesón, capacidad, esfuerzo y compromiso social. Termino este mensaje deseando que el próximo año sea un año de paz, de salud y de oportunidades. Que nunca perdamos la capacidad de soñar, de innovar y de crecer. Que celebremos nuestras diferencias como una fuente de riqueza y no como un freno a nuestras aspiraciones. Por eso, a cada uno de vosotros, gracias. Gracias por vuestro trabajo diario, por vuestra valentía, por no rendiros nunca. ¡Viva Aragón y feliz 2025!